28 de febrero de 2023. La obligación al menos kantiana de 1795 de no interferir por la fuerza en la constitución y gobierno de un Estado no tiene como excepción el posible carácter neonazi de dicho Estado. Ni siquiera el Estado originador del nazismo fue interferido militarmente por la fuerza antes del segundo episodio de la Gran Guerra de la primera mitad del siglo XX. Aunque nos acordamos que en febrero, en invierno de 2022, en las intervenciones lingüísticas rusas, no se hablaba nada de interferir por la fuerza en Ucrania. Se hablaba de operaciones militares especiales. Pues ha transcurrido más de un año y dichas operaciones militares especiales rusas se parece mucho a una invasión. Tampoco Kant, en Hacia la paz perpetua, contemplaba como motivo para interferir por la fuerza en otro Estado, que dicho Estado, o más bien en la cabeza del líder, del jefe de dicho Estado, dicha cabeza sienta que una entidad abstracta, peculiar, en este caso Occidente, pues quiere intervenir a distancia indirectamente en su propio Estado, en este caso Rusia, para fragmentar Rusia, para desmembrar su Estado. Se cree el ladrón que todos son de su condición, porque como si Putin ha tenido interés en fragmentar la Unión Europea, incluso España, pues por eso se cree el ladrón que todos son de su condición, que los demás queremos fragmentar Rusia como heredera de la antigua Unión Soviética. No se puede descartar que en la cabeza de algunas personas, de algunos líderes políticos, sí que exista dicha voluntad o dicha creencia de que sería bueno para el mundo una Rusia fragmentada. Pero de ahí no se puede dar el salto lógico y concluir que Occidente quiere fragmentar Rusia. Por consiguiente, nos adelantamos y entramos en Ucrania. Putin y Zelensky incluso son reales, pues pareciera que han salido de una novela, no sé si de geopolítica o de terror, pero el caso es que Putin encaja muy bien en una narrativa tipo Pynchon, una versión nueva del arco iris de gravedad, en la que apareciera ahí un personaje paranoico, conspiranoico, y claro está, sin escrúpulos. ¿Y cómo acabará esto? ¿Acabará como Alemania dividida? ¿Acabará como Corea también dividida? ¿Cómo acabará esto? ¿Acabará con una Ucrania del este prorrusa y una Ucrania del oeste pro-occidente? Pues de acabar así, entonces daríamos por bueno la invasión de Rusia en Ucrania. Se hubiese llevado algo, le habría valido la pena. Bueno, valido la pena en la cabeza de Putin, que le dará igual los miles de muertos rusos que se están produciendo. Ante el tema de cómo parar esta guerra, esta invasión de Rusia en Ucrania, pues Jürgen Habermas, con 90 y tantos años, filósofo, pues está planteando sentarse, que se sienten a negociar para poder parar esta guerra de una vez y que no haya más muertes. Entonces denunciamos a todos los que están criticando a Habermas y le están insultando y le están diciendo que es un pro-Putin, que es un aliado de Putin. Pero vamos a ver, lo que ha dicho Habermas tendrá razón o no tendrá razón, él da sus motivos, lo mismo tiene hasta razón y todo. Nosotros consideramos que es muy razonable lo que propone Habermas, porque el fin último de lo que quiere Habermas es hacer algo para que no haya más muertes. Entonces, ¿eso es razonable? ¿Tiene una justificación? Sí. Y esa justificación no implica estar del lado de Putin. Nosotros estamos seguros que Habermas no está del lado de Putin. Habermas está del lado de que no haya más muertes. Por eso criticamos, denunciamos a todos los que están insultando ahora mismo a Habermas como pro-Putin. No. Nosotros consideramos que si nos sentamos a negociar y tras el resultado de esa conversación paramos la guerra, pues sí, afortunadamente habrán ya 0 muertos, pero entonces, si Rusia se lleva algo, habremos dado por bueno esas operaciones militares especiales que lleva ya un año realizándose y habrá conseguido, si no todo lo que quería, al menos algo.
Es que entonces paramos la guerra, ya no hay más muertos. Claro que no hay más muertos ahora mismo, pero estamos sembrando los próximos muertos, porque entonces China, Rusia o Estados Unidos o cualquier estado, o la India o cualquier estado militar con verdadera potencia, pues lo que le interese lo hará. Si puede de cierta forma sin muerte, lo hará, pero si al final tiene que emplear la fuerza, la hará, porque al final pues ya negociaremos y entonces bueno, habrá que ceder algo, pero mientras cedemos y no cedemos, algo nos hemos llevado para adelante. Si nos paramos, cedemos y le damos algo a Rusia, estamos alimentando los futuros muertos de posibles futuras invasiones en otras partes del mundo. Pero esto no quiere decir que quien proponga parar a partir de una negociación sea una persona irracionalista, sea una persona pro-Putin. Y lo mismo hasta tienen razón y todo. Aquí con insultos ganamos poco. A ver si entre todos intentamos poner las mejores razones para que de las razones surjan ciertas acciones. El caso es que Putin está entrenando, está adiestrando, está acostumbrando a que Alemania y el resto de Europa pues ya no necesite energéticamente el gas ruso. Y claro, cuando acabe la guerra, porque algún día acabará, esto es bueno para Rusia. ¿Está haciendo bien los deberes Rusia? Acostumbrar a Alemania a que ya no dependa del gas energético, del gas ruso. Porque si Alemania supera este invierno de 2023 sin depender del gas ruso, ¿por qué en el futuro, cuando no haya guerra, tendrá que volver a depender de Rusia, que está demostrando ser un proveedor peculiar? Europa en su conjunto, al menos la Unión Europea, desde que empezó la invasión de Rusia en Ucrania, pues lo ha tenido meridianamente claro, ha sabido ponerse en lugar de la víctima, Ucrania, y ha intervenido indirectamente en el sentido de poner sanciones económicas, en la medida de sus posibilidades, a menos marginalmente, de forma colindante a Ucrania, las intervenciones sanitarias que pueda realizar, acoger cuantos migrantes ucranianos vengan al resto de Europa y, finalmente, incorporar armamento, municiones, armas en suelo ucraniano. Pero todo esto, de momento, el 28 de febrero de 2023, está siendo insuficiente. ¿Y qué hacemos ya prácticamente en marzo de 2023? Al menos aumentar considerablemente las armas a Ucrania. Porque una de dos, o no mandamos armas o mandamos armas. Y si mandamos armas, pues mandamos las armas que sean suficientes, no las que sean insuficientes. Porque que la invasión rusa a Ucrania se esté alargando en el tiempo, pues también en Europa estamos saliendo perjudicados económicamente. Y hablando de economía, el otro agente, o casi el agente principal, es China. ¿Y acaso a China le interesa una Europa no tan fuerte económicamente porque está perdiendo poderío económico por culpa de esta invasión de Rusia a Ucrania? ¿Le interesa al fabricante, el mayor fabricante del mundo, que es China, que los compradores europeos no puedan comprar tanto a China? ¿Eso le interesa a China? Pues entonces a China no le interesa que continúe la guerra. El problema será cómo China, en la cabeza de su líder, quiere parar la guerra. Porque hay varias vías para acelerar el fin de la guerra. Y no todas son igualmente razonables. Pero aparte de la economía, aquí está el orgullo patrio o las paranoias en la cabeza de Putin. Porque pareciera que Rusia se lo juega todo en esta guerra. Tiene que ganar en la mentalidad de Putin. Tiene que ganar porque como no gane Rusia, pues ya no es que haya no tenido victoria en unas operaciones militares especiales. Es que como no gane Rusia, el posible poder, la posible relevancia que hasta ahora tenía Rusia en el mundo, si no gana esta invasión, dicha relevancia prácticamente desaparece. Dejaría de ser un agente decisivo. Y a todo esto, un agente que ya ha acostumbrado a sus clientes de gas a poder vivir sin el gas ruso.
Toda una estrategia comercial increíble. Peter Sloterdijk, en Crítica de la razón cínica, escribe sobre el cinismo militar, cuya lectura nos sirve a nosotros para catalogar a Putin de animal que huye hacia adelante, sin vacilación, sin heroicidad, pero con cobardía. Putin, ¿cuántos años dura tu miedo? ¿Desde cuánto hace tú que eres un animal miedoso? ¿Tan acomplejado eres o las circunstancias han hecho de ti un acomplejado que tienes que ocultarlo con un escenario, con un ambiente, con un disfraz de luchador? ¿De un luchador agresivo, supuestamente victorioso? Lo que para ti son aventuras, para el pueblo ruso son calamidades. Y para el pueblo ucraniano es la muerte, la destrucción de todo un país. ¿Qué antiguo eres? Te refugias en la masa, en cierta masa, pero una masa previamente purificada, eliminada de los elementos opositores a ti. Amenazas con respuesta nuclear a una posible intervención aérea en suelo ucraniano. Evidentemente, desde Occidente, desde la OTAN, no sería para atacar a Rusia, sería para defender a Ucrania. Pero claro, tú dices que si ocurre eso, lo considerarías un ataque a Rusia. ¿Qué pasa? Que entonces tú estás utilizando pues la idea esta de que si entramos en una guerra nuclear sería la aniquilación mutua. Entonces esto es un elemento disuasorio, no hagamos guerra nuclear, porque si la hacemos nos cargamos todos, o supone prácticamente el fin, si no el fin de la humanidad, pues un fin de buena parte de la humanidad. Entonces claro, esto para ti es un momento disuasorio, no, guerra nuclear no hagáis intervención aérea porque entonces viene una guerra nuclear. Entonces ¿qué pasa? Si no hay guerra nuclear, porque no hay intervención aérea, mientras no hay intervención aérea, tú te crees que vas a poder seguir haciendo lo que estás haciendo hasta ahora, lo que te viene en gana. Lo que te viene en gana, lo que se te deja hacer también, gracias a la resistencia ucraniana. Claro, en la cabeza de Putin, incluso irónicamente, cínicamente, nos dirá que él quiere la paz. Y claro, en su cabeza quiere llegar a la paz a partir de un equilibrio. Pero a partir de un equilibrio conseguido a partir de terror, de muerte, de destrucción. Y yo me pregunto, ¿para qué sirven entonces los tribunales internacionales de justicia? Si ninguno te está buscando, si ninguno te quiere juzgar. Putin, tu política nacional e internacional, que ahora mismo es prácticamente la misma, pues es paranoica. Pero es paranoica porque es irrealista. Tú haces una serie de cálculos en base a una realidad que no es así, como tú te crees. ¿Por qué? ¿Por qué te basas en falsedades? Putin, epistemológicamente, eres débil. Putin, la desconfianza que sientes, que sentías hacia Zelensky, hacia Occidente, hacia Europa, hacia la OTAN, pues todo eso ha provocado una presión dentro de ti. Y claro, como eres el líder de Rusia, una presión desde Rusia, y eso provocaste la utilización de las armas. Para operaciones militares especiales, nos habíamos olvidado ya que la política moderna se acostumbró a una locura como toma de decisiones. Y tú, Putin, vas y no lo recuerdas. ¿Cómo? Pues trayendo tu imaginación como modelo de realidad. Pero son cosas distintas. Una cosa es lo que imaginas y otra cosa es lo que es real. La imaginación sola, tal cual, no puede ser la referencia de la realidad y el criterio para tomar decisiones. Si no fueses tan ignorante en filosofía, miles de vidas se habrían salvado. Insistimos, a Putin le hace falta un curso acelerado de teoría del conocimiento, de concepción analítica, pero no un curso de gnoseología tipo materialismo filosófico de la escuela de Oviedo, no sea que llegue a pensar que teniendo fuerza, la fuerza son razones para actuar. ¿Y cuál es la función de Zelensky? Pues Zelensky está empleando el papel, está ocupando el papel, no nos olvidemos que él era actor. Zelensky está ocupando el papel del tipo que resiste, del tipo que sigue soñando, del tipo que es criticado por soñar, del tipo que tiene que ser difamado por soñador, aunque en la mente de Zelensky él no está soñando, él está viviendo una realidad bien cruda.
y no quiere imaginarse una Ucrania rusificada. ¿Pero acaso Zelensky huye de la realidad al insistir en la resistencia? Bueno, parece que finales de febrero de 2023, inicios de marzo de 2023, parece que no descarta sentarse a hablar. Pero ¿qué condiciones no cederá? ¿Qué cosas no quiere aceptar? En YouTube resuenan las voces putinescas vía Santiago Armesilla, Ruzarín y materialistas filosóficos varios. Y se dedican a lanzar sus ocurrencias, a utilizar su ingenio, a emplear su cierta capacidad de racionalización para dar razones. Sí, razones que pudo emplear Putin, razones que tiene Putin, en la cabeza de Putin, en la cabeza de estos materialistas, razones para matar. Y claro, tanto que le gusta a ciertos materialistas filosóficos, con razón, los sistemas filosóficos, el concepto sistema, pues claro, estos que dan razones al putinismo, pues están dando razones, sí, pero razones de la sistematización de la paranoia, o razones de la paranoia sistematizada. Sistemismo sí, pero no de cualquier nivel, no un sistemismo paranoico. Una cosa es el paranoico criticismo de Dalí, y otra cosa es el paranoico putinesco de muerte y destrucción del pueblo ucraniano. Es que tenían razones, es que Ucrania es Rusia. Eso va si se lo dices a la cara del padre que acaba de morir su hija en un bombardeo ruso hacia civiles ucranianos. Juventud rusa y juventud ucraniana. Pero si al joven ruso ya le resulta suficientemente difícil luchar, como para encima luchar eficazmente. Porque hasta ahora, aunque desgraciadamente están provocando mucho dolor y mucha muerte, pues la eficacia rusa afortunadamente deja que desear. Pero bueno, esperemos que no mejoren, que no sean más eficaces matando. Y mientras, que le pasa al joven ucraniano, pues al joven ucraniano ya le resulta suficientemente difícil luchar resistiendo su patria como para encima luchar resistiendo eficazmente con escaso material militar, con material militar insuficiente, que le llega a cuentagotas, pero todavía resisten, al menos ya prácticamente ya en marzo de 2023 todavía resisten. ¿Cuánto resistirán? ¿Acaso los líderes europeos tienen calculado la cantidad de dinero máxima que pretenden gastarse, que piensan que se podrían gastar en Ucrania? Que nos lo digan. El problema de resistir es que al menos en ajedrez, y la guerra, aunque se parece, la guerra y el ajedrez no son lo mismo, aunque el ajedrez empezó como metáfora de la guerra, no es lo mismo. Pero en ajedrez, quien resiste, eso de Cela tenía su eslogan de que quien resiste gana. Pues no. Quien resiste en ajedrez, como mucho, empata. En ajedrez quien resiste o pierde o como mucho empata. Entonces lo de Ucrania, con solo resistiendo, aquí lo que hace falta es un golpe decisivo encima de la mesa, encima del tablero, encima del mapa de Europa. Un golpe decisivo. ¿De dónde vendrá ese golpe decisivo? ¿De Ucrania, de Occidente, de Rusia, de China? Vendrá de Rusia, un golpe interno contra Putin, un golpe liderado por los intereses económicos rusos que se están viendo debilitados y ahogados por las presiones occidentales. Vendrá un golpe decisivo también en Rusia, pero un golpe masivo de la población contra Putin, porque no quieren llevar más jóvenes rusos a la muerte, ni quieren llevar más jóvenes rusos a matar a otros jóvenes y no jóvenes ucranianos. O vendrá un golpe decisivo a través de una reacción ucraniana más y mejor militarmente organizada. Pero claro, para eso tendrán que tener más armamento, más armas. Y el punto tan delicado del apoyo aéreo. O vendrá el golpe decisivo de China, de que China quiera parar la guerra ya de una vez. Porque a China no le interesa la guerra. ¿Y cómo la parará? ¿Con una oferta de paz?
o ayudando ya militarmente a Rusia a lo bestia. Pero China, ¿a quién quiere ayudar? En el caso de ayudar militarmente, ¿a Rusia o a Putin? Porque ni Putin es Rusia, ni Rusia es Putin. Los chinos llaman a lo de Ucrania desde Rusia crisis. Crisis. Y en febrero de 2023 quieren parar la crisis, ese problema, con una solución política. ¿Pero cómo que crisis? Que no es una crisis, que es una invasión militar desde Rusia a Ucrania, matando gente, matando civiles, destruyendo un país. Lo que queda claro es que, pase lo que pase, China ganará.